Hola, soy Adriel Sanders, estoy en segundo año del ciclo superior en la especialidad de electromecánica y hoy voy a presentar un proyecto que hice con ayuda del profesor Osvaldo Ivani de la materia de dispositivos electrónicos y básicamente consiste en un multiplicador de tensión que no usa un transformador. Primero y principal, los componentes de mi circuito van a ser una fuente de corriente alterna, en mi caso son 9 volt eficaces, 5 capacitores, porque yo voy a multiplicar hasta por 5 veces mi tensión de entrada, y 5 diodos rectificadores. Ahora bien, esta es la representación gráfica de mi circuito. Algo que no les dije, y que también es un punto a favor, es que aparte de estar almacenando y multiplicando la tensión de entrada, que en mi caso son 9 volts eficaces y aproximadamente 15 volts pico máximo o pico mínimo, vamos a estar rectificando esa señal de alterna que nosotros recibimos. Es decir, vamos a estar convirtiéndola en una señal de corriente continua. Por ejemplo, si en esta fuente de alimentación tenemos prácticamente 15 volts pico máximo, en el primer capacitor o en mi primer punto voy a estar midiendo aproximadamente 15 volts de continuo. Siguiendo el circuito, en mi segundo capacitor o en mi segundo punto voy a tener 2 Vs. ¿Qué sería 2 Vs? 2 veces el voltaje de salida, justamente. Entonces, si en mi primer capacitor tenía 15 volts de continua, en el segundo capacitor voy a estar teniendo 30 volts de continua. Y podemos seguir así con todo el resto de puntos o capacitores que tenemos a lo largo del circuito. Es decir, 15 volts en mi primer punto, 30 volts en el segundo. En el tercero vamos a tener 3 Vs, esto quiere decir que voy a tener 45 volts. En el cuarto voy a tener 4 Vs, 60 volts. Y en el quinto capacitor voy a tener 5 Vs. La función de los diodos en el circuito va a ser la de proteger a los capacitores del mismo. ¿Por qué necesitamos protegerlos? Estos capacitores, cuando son polarizados en inversa, pueden romperse o incluso llegar a explotar. Recordemos que la señal que tenemos de entrada es de alterna. ¿Esto qué significa? Que tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Durante el semiciclo positivo, la tensión va a estar recorriendo este circuito, polarizando directamente a este capacitor. Durante el semiciclo negativo, la tensión va a estar recorriendo este circuito, polarizando directamente a este capacitor. Por otro lado, va a estar intentando recorrer este otro circuito, polarizando inversamente a este primer capacitor, lo cual no tiene que ocurrir, ya que podría estropearlo o dañarlo de manera permanente. Para evitarlo, tenemos al diodo. Cuando un diodo es polarizado en directa, es decir, en esta dirección, va a dejar circular corriente casi sin restricciones. Por otro lado, cuando el diodo es polarizado en inversa, es decir, en este otro sentido de circulación, va a estar funcionando como si fuera una llave abierta. ¿Esto qué quiere decir? No va a dejar pasar ni tensión ni corriente, protegiendo así a este capacitor. Por último, la comprobación práctica. Estos dos van a ser los cables que vienen desde mi fuente alterna. Vamos a probar cuánto voltaje entregan. Pongo el tester en alterna para medir hasta 200 volts y compruebo que me están entregando aproximadamente 10 volts eficaz de alterna. Adentrándonos un poco más en el circuito, podemos observar los 5 capacitores que mencioné anteriormente y también, aunque un poco más escondidos, se pueden apreciar los 5 diodos que también mencioné con anterioridad. Solamente queda comprobar si los resultados teóricos y los prácticos se corresponden. Para esto vamos a poner el tester en medición de tensión continua en 200 volts para poder medir absolutamente todos los resultados del circuito. El positivo del tester va a ir conectado a la entrada de tensión y el negativo va a ir conectándose a cada una de las salidas. Mi primer salida, BS, de aproximadamente 15 volts, va a ser el cable blanco.
Cuando conecto, vemos que tiene 14,7 volts aproximadamente, son 15 volts. El segundo cable, el amarillo, va a corresponder con 2 BS, que debería tener aproximadamente 30 volts. Mido 29,6,5,4, está en aproximadamente 30 volts. El cable gris va a corresponder con 3 BS, que tendría que tener aproximadamente 45 volts. 44,2 es un valor bastante próximo. El cuarto cable, correspondiente a 4 BS, va a ser el cable naranja, que lo tengo acá al fondo. Aproximadamente 60 volts, 58,8, 58,7, estamos dentro del rango de fallo. Y el último cable, el de mayor tensión, el cable negro, va a tener 75 volts aproximadamente. Mido el cable negro, acá se ve, 73,1 o 0,2 volts. Los resultados teóricos y los prácticos, como vemos, se corresponden casi perfectamente.